Tardear parecía un programa más de tarde aburrida, con el típico café frío, el maquillaje sudado y el plató en modo eco. Pero lo que pasó hoy, ni el apuntador lo vio venir. Y eso que el apuntador suele saberlo todo. Ni Gloria Camila, ni los cámaras, ni siquiera la señora que limpia los camerinos después del programa estaban preparados para lo que Tamara iba a soltar. Porque sí, Tamara volvió. No como antes, sino peor. Y no con escote, sino con papel. Todo empezó con un silencio. Pero no uno de esos incómodos. No. Era un silencio premeditado, de esos que huelen a se viene terremoto con epicentro emocional. En medio de ese silencio, Tamara soltó una bomba más gorda que el ego de ciertos colaboradores que no saben hablar sin interrumpir. Porque lo que traía bajo el brazo no era guión, era artillería pesada, una carta nueva. Y no cualquier carta, sino una que ni el primo estratega tenía en su radar. Una joya inédita. Una carta que olía a perfume barato y traición premium. La letra, inconfundible. Los corazones mal dibujados. La tinta medio corrida. Y el contenido, dinamita emocional. Tú y yo somos lo que siempre debió ser, escribía Tamara. Tan tranquila. Como si estuviera hablando de un plan de pensiones, pero no, estaba hablando de José Fernando. Y mientras tanto, Michu vivía, luchaba, se esforzaba, sin saber que su propia hermana ya la estaba eliminando del guión de la vida. Claro, la redacción se volvió loca. Gente corriendo por los pasillos, asistentes que no sabían si preparar una taza de té o un extintor. Se barajó incluso si emitirlo o no. Pero como siempre pasa en televisión, alguien abre la boca donde no debe. ¿Habéis visto lo de la carta donde dice que Michu era un estorbo?, preguntó uno con más ganas de salseo que de criterio. Y adiós secreto, hola trending topic. Tamara colapsó. No figuradamente. Literal. Audios, llamadas, súplicas. Nada. El primo de José Fernando aplicó el protocolo silencio ninja, no contestar, no negar, no confirmar, simplemente dejar que la tormenta hiciera su trabajo. Mientras, Gloria Camila publicó una historia en Instagram que parecía inofensiva, un banco vacío. Y una frase, a veces el silencio es la mejor defensa. O sea, la versión elegante de te jodes. Y entonces, llegó el desplome. Mediaset no quería líos, algunos colaboradores dijeron con esa no me vuelvo a sentar ni en misa, y el teléfono de Tamara dejó de sonar. Ya no llamaban para ofrecer platós, realities o exclusivas. Ya no era rentable, ya no era carne de minuto de oro. Solo era un nombre que había perdido su brillo y su narrativa. Mientras tanto, José Fernando, el gran ausente, leía la carta filtrada sin rencor. Ni una lágrima, ni una risa, solo esa calma de quien ya no necesita venganza porque la verdad, por fin, ha salido sola. Guardó la carta, cerró el cajón con llave y dijo una sola frase que lo dijo todo: hasta aquí. Sin aplausos, sin cámaras, sin deluxe. Pero con toda la dignidad del mundo. Y aunque Tamara intentó aferrarse a las pocas tablas que aún flotaban en el naufragio mediático, el agua ya le llegaba al cuello. No bastaban los audios llorando, los mensajes accidentalmente filtrados donde se hacía la víctima ni las stories con frases filosóficas tipo a veces quien más da es quien más pierde. La audiencia ya no estaba para cuentos. Y si algo quedó claro en este culebrón, es que la gente puede perdonar la mentira, pero no la mala actuación. En los pasillos de Mediaset, se hablaba en voz baja, como si mencionar su nombre invocara una maldición. ¿Está vetada?, preguntó uno. No oficialmente, respondía otro. Pero nadie la llamaba. Ni para una silla, ni para una llamada telefónica. Ni siquiera para hacer de sombra de colaboradora. La que un día era el centro del huracán ahora era viento que ni mueve una cortina. Lo más surrealista fue que mientras Tamara luchaba por mantener una versión decente de sí misma, el primo de José Fernando, ese al que ya muchos llaman el nuevo Risto, pero sin gafas y con más maldad, empezó a mover los hilos con la sutileza de un villano de serie turca. No necesitaba hablar en los platós, le bastaba con filtrar información, mover contactos y dejar que el efecto dominó hiciera su magia. Porque hay venganzas que no se ejecutan a gritos, sino con paciencia de relojero. Y como si fuera poco, días después apareció otra pieza del rompecabezas. Una nota manuscrita, más breve, más directa, escrita en un ticket de supermercado arrugado, con la misma caligrafía. Se encontró en una caja de recuerdos de José Fernando, entre una servilleta firmada por Rocío Jurado y un mechón de pelo que nadie se atreve a preguntar de quién es. La nota decía, simplemente, cuando Michu no esté, todo será más fácil. Lo sabes. Te quiero.
Aquello fue la estocada final. Ya no era cuestión de rumores ni interpretaciones. Era una frase, cruda, impresa en tinta azul y escrita en un momento donde la esperanza aún respiraba. La nota no se mostró en televisión, claro que no. Pero bastó que alguien, siempre hay uno, la describiera con pelos y señales en un grupo de WhatsApp de redactores para que el texto saliera volando como confeti en una boda. En minutos ya estaba en Twitter, en TikTok con música de fondo dramática, en hilos de X diseccionada por expertos grafólogos de teclado que afirmaban que el trazo en la T revelaba manipulación emocional grave. Tamara desapareció del radar. Literal. Ni stories, ni declaraciones, ni filtraciones. Algunos dicen que se fue al sur, otros que está en casa de una amiga psicóloga que le está ayudando a reconectar con su verdad interior. Traducción, a ver cómo hace para volver sin que le tiren tomates. Otros aseguran que está escribiendo un libro. Pero claro, en este país cualquiera escribe un libro. El problema será quien lo lea. Mientras tanto, la familia Ortega, tan fragmentada como siempre, vivía una extraña calma. Gloria Camila retomó sus rutinas. Subía vídeos con su perro, hacía pilates, y de vez en cuando lanzaba alguna indirecta con forma de receta vegana. Nada directo, pero todo dirigido. José Fernando seguía sin hablar, pero hablaba más que nunca. Su silencio se había convertido en una declaración constante. Una forma de decir, aquí estoy, no necesito foco, tengo memoria. Y en medio de todo esto, los programas de tarde debatían lo debatible y lo que no. Algunos tertulianos, con moral flexible y hemeroteca en su contra, intentaban justificar a Tamara. Es que todos cometemos errores, decían, olvidando convenientemente que no todos escribimos cartas de amor mientras nuestra hermana lucha por no morir. Pero el público no tragó. El público ya había tomado partido, y el juicio popular, como siempre, fue más severo que cualquier comunicado oficial. Lo más impactante llegó en forma de mail. Una productora, de esas que hacen documentales que nadie ve hasta que se arma el escándalo, contactó a José Fernando. Querían hacer una serie. No de ficción, sino una docuserie. Tu historia merece ser contada, le dijeron. Él, con esa calma que ya es su marca personal, respondió que no. Que por ahora no. Que había dicho lo que tenía que decir. Pero dejó la puerta abierta, y eso bastó para que media redacción se pusiera a especular con casting, localizaciones, y hasta una voz en off tipo el silencio también cuenta. Todo muy serio, todo muy Netflix España meets Sálvame. Y entre tanto caos, el público no dejaba de comentar. Porque esto no fue solo un escándalo. Fue una novela sin guión. Una historia tan surrealista que ni el mejor guionista del Secreto de Puente Viejo se habría atrevido a escribirla. Con cartas, audios, confesiones, amenazas y giros de guión que harían palidecer a cualquier thriller político. Pero lo más fuerte está por venir. Porque siempre hay una carta más. Siempre hay una grabación que alguien olvidó borrar. Siempre hay un mensaje que alguien reenvió sin querer. Y en este caso, lo que viene puede que lo cambie todo. Otra vez. Y cuando todos pensaban que la tormenta había pasado, cuando el plató volvió a llenarse de luces suaves, frases vacías y entrevistas insípidas, un nuevo giro llegó para demostrar que en Tardear, la calma siempre es solo un efecto especial barato. Porque justo cuando parecía que Tamara estaba bien enterrada bajo el peso de su propio drama, un sobre volvió a llegar. Otro. Esta vez no a redacción, sino a un colaborador. A uno de esos que dicen que no les gusta el salseo, pero lo paladean como vino caro. El sobre era blanco, sin remitente, claro, como toda buena amenaza velada. Dentro, una grabación. Un pendrive. Nada escrito, ni una nota, ni una pista. Solo un dispositivo que, según fuentes internas, porque siempre hay una fuente interna que lo sabe todo aunque trabaje en cafetería, contenía el audio más incómodo del año. Y no por su calidad, sino por su contenido. Tamara, en una llamada telefónica de hace unos meses, antes de que todo esto estallara, hablando con una persona que aún no ha sido identificada. Y lo que decía no era precisamente una meditación zen. Si Joséfer se pone tonto, suelto lo de su tratamiento y que apechugue. Él también tiene cosas que ocultar. No voy a ser yo la única que se hunda. Sí. Eso. Literal. Una amenaza con tono de chantaje emocional mezclado con autocompasión de tercera. Y lo peor no era solo lo que decía. Era el tono. Una mezcla de rabia contenida, miedo y ese orgullo torpe que tienen algunos personajes cuando están a punto de perderlo todo pero siguen actuando como si tuvieran la sartén por el mango, aunque ya ni tengan cocina. El audio no se emitió, por ahora.
Pero ya ha corrido por redacciones, móviles de colaboradores, y hasta por grupos de WhatsApp con emojis de fuego y caritas tapándose los ojos. Porque aunque no haya salido en antena, todos lo han escuchado. Y ese por ahora flota en el ambiente como perfume barato en vestuario. Y claro, José Fernando, que no ha salido de casa en semanas, recibió el aviso. Su respuesta, según su cuidadora, que ya es una especie de fuente no oficial del pueblo, fue una sola frase. Que haga lo que quiera. Yo ya no tengo nada que esconder. Y eso, amigos, en este circo mediático, es lo más letal que se puede decir. Porque el que no tiene miedo, no se puede manipular. Y eso Tamara lo sabe. Mientras tanto, Mediaset intenta contener la fuga. Las reuniones a puerta cerrada han aumentado. Hay miedo. Miedo a que alguien más tenga copias, miedo a que se filtre algo aún peor, que siempre lo hay, y miedo a que el público deje de creer en el espectáculo porque el drama dejó de ser divertido y empezó a ser, simplemente, triste. Algunos colaboradores han empezado a marcar distancia. Incluso aquellos que antes defendían a Tamara por empatía o por contrato. Ahora murmuran frases tipo «yo nunca me fié», «ya se veía venir» o la clásica «siempre me pareció rarita». La hipocresía en su máxima expresión. Pero televisión es eso, ¿no? Una mezcla rara de memorias selectivas, discursos adaptables y moral con fecha de caducidad. Y mientras se gestiona el daño, el público sigue enganchado. Porque esto ya no es una historia de familia rota ni de cartas con dibujitos. Es una guerra fría con toques de telenovela caribeña y estrategia de ajedrez emocional. Tamara cree que aún puede mover piezas. José Fernando ya no juega. Y Gloria Camila. Gloria Camila no mueve nada, solo observa, como esas jugadoras de póker que no necesitan cartas buenas, solo saber cuándo los demás se van a rendir. En redes, el hashtag #la llamada ha empezado a escalar. Porque alguien, claro, filtró un pequeño fragmento del audio. 10 segundos. Lo justo para que se escuche su voz y la amenaza implícita. Lo justo para que la gente empiece a pedir que se emita entero. Y lo justo para que los abogados empiecen a preparar demandas y los redactores a preparar escaletas por si el vídeo se filtra solo. Y aquí es donde entra la pregunta que todos se hacen y nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Hasta dónde va a llegar Tamara para no desaparecer? Porque desaparecer, para ella, no es solo dejar de estar en los platós. Es dejar de existir en el único lugar donde alguna vez sintió que era alguien, la televisión. Donde la mirada del público sustituye al amor propio. Donde el trending topic se convierte en oxígeno. Y donde el silencio no es una virtud, es muerte social. Y mientras todos esperan el siguiente movimiento, en una casa silenciosa, José Fernando sigue guardando cartas. No porque quiera hacerlas públicas. No porque quiera ganar. Sino porque, aunque suenen ridículas, aunque duelan, son parte de su historia. Una historia que esta vez no necesita defensores ni platós. Solo verdad. Y eso, en este mundo de luces falsas, es lo único que de verdad escandaliza.